Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Membrana. Aquí está Josué. Hola, aquí está Pachi, ¿cómo están? ¿Está bien, Pachi? ¿Todo bien? ¿Y tú, Josué? Está bien. Hoy es 14 de diciembre y justo esta semana, el 10 de diciembre, se celebró el Día de los Derechos Humanos. ¿Ah, sí? ¿Qué día, Pachi? El 10 de diciembre se celebra ese día porque el 10 de diciembre de 1948 fue el día de que se realizó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ok, es como conmemorativo de ese acontecimiento. Exactamente. Pero, o sea, ¿qué pasó ese día? Bueno, y primero, ¿hace cuánto fue? Este año se cumplen 71 años. El año pasado fue el 70 aniversario, este año es el 71. De la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ok. ¿Y quién hizo esa declaración? Esa declaración se hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es donde están representados todos los estados que existen, todos los países que existen, claro, algunas excepciones, digamos, en principio todos los estados están allí y tienen un voto y una voz, y ellos se pusieron de acuerdo y realizaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ok. O sea, fue como algo planeado, no fue como algo que hicieron, no fue algo espontáneo ahí, sino algo que la organización planeó hacer en algún punto, pero firmaron algún papel o algo así. Digamos, sí, fue algo planeado, no sé cuánto tiempo duró la redacción. Un acto, ¿no? Como un protocolo, ¿no? Lo que pasa es que para sacar una declaración como esa, los países tienen que poner de acuerdo en el lenguaje, ¿no? Okay. Y hay un proceso de negociación que puede ser largo o corto, dependiendo. Seguramente este fue largo, no sé cuánto tiempo fue, que se ponen de acuerdo en cada una de las palabras que está en este documento. Okay. Y es cuando está listo y que todos los países estén de acuerdo, o los que van a estar de acuerdo, a lo mejor va a haber unos que no estuvieron de acuerdo, no lo sé cómo estuvo la votación, pero que hay una mayoría que esté de acuerdo, entonces allí, cuando se vota y se vota la resolución que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí fue cuando finalmente ya dijeron, ya está lista y la vamos a presentar, supongo, ¿no? Sí, y se vota. Los países votan si están de acuerdo en aprobar la declaración. Eso fue lo que pasó. Eso fue, digamos, dentro de Naciones Unidas, y antes de eso no existía un documento universal, ¿verdad? Como si hubieran otros planetas. No, mundial, donde estableciera cuáles son los derechos humanos que las personas tenemos. Okay. Había documentos que habían realizado diferentes países, pero no había ¿Sobre nada... derechos humanos? Sí. Okay. Pero no había nada universal. Bueno, de nuevo digo universal, nada pero... global o nada sí, de la ONU, pues. De la ONU, exacto, porque de hecho, ahorita me recuerdo, unos meses antes ya había salido de la Declaración Americana de Derechos Humanos, se llama Derechos y Deberes del Hombre, que es como el equivalente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero dentro de la región americana, o sea, todo el continente americano. Ya los países Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe. Okay. Sí, eso sería como todo el continente junto con el Caribe. Ya se habían puesto de acuerdo en cuál sería su catálogo de derechos. O sea, esto fue previo al de la ONU. Sí, unos meses. Ah, unos meses. Sí, okay. Muy probablemente es mucho más sencillo ponerse de acuerdo entre países de América que todo el mundo, ¿no? Ok, en 1948, pues. Ambas fueron en 1948, así es. ¿Y por qué? O sea, ¿y cuál era el contexto? O sea, supongo que tiene que ver con el contexto histórico de la época. Debe ser de alguna manera una reacción a algo posguerra, ¿no? Algo que está sucediendo debido a eso, ¿no? Sí, por supuesto, digamos. Perdón por el ruido, acaba de pasar un camión súper ruidoso. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decide crear una nueva organización donde estén presentes todos los países del mundo para tratar de evitar que ocurra otra guerra mundial, y se crean las Naciones Unidas. Y uno de los principios de las Naciones Unidas, digamos, eran como la preservación de los derechos humanos, y había que elaborar cuáles eran estos derechos, digamos. Y eso fue lo que hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Okay, sí fue una reacción. Y bueno, y los derechos humanos, o sea, es un concepto más antiguo que esta declaración, ¿no? Sí, claro. Más o menos desde hace cuánto se habla de derechos humanos. Bueno, probablemente la primera me parece que sería... me queda la duda si es algo en Inglaterra o si es ya la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en 1776, donde habla de los derechos del hombre, digamos, y de cómo todas las personas nacen, creo que la Declaración de Independencia dice todas las personas son creadas, libres e iguales, ¿no? Entonces son como estos conceptos que se generan en esta época de las revoluciones, ¿no? Primero la Revolución Americana, luego la Revolución Francesa, que hace la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, me parece que se llama la francesa. Y esto pues en 1789. O sea, cuando Francia, cuando hubo, o sea, en la Revolución Francesa. Sí, o sea, digamos, primero. Wow, es muy antiguo. Sí, y
sí, desde ahí vienen estos conceptos de libertad, igualdad y sobre todo el de igualdad, ¿no? El de que las personas nacen Iguales, sí. iguales, ¿no? Todas. Porque antes, digamos, habrían otros instrumentos, pero que no hablaban de la igualdad en esos términos. Ujú. De que cada uno de todos somos iguales. Ujú. Sí, exacto. Sí, una vez yo leí un libro que explicaba un poco la historia y una de las cosas que me recuerdo que era muy interesante era cómo la creencia de que somos una persona, un individuo, permeó todo este pensamiento de los derechos humanos en 1776, 89, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que empezó a pasar es que las familias empezaron a, bueno, a tener casas y además a que cada individuo, cada persona dentro de esa familia tenía un cuarto. Tener habitaciones. Tener habitaciones, sí. personalizadas. Y cómo esto empezó a generar un sentimiento de que cada individuo es valioso por sí mismo y se puede separar del resto, Ujú. ¿no? Y esto es un concepto que es esencial para cualquier tema de derechos humanos, ¿no? La importancia del individuo como tal, Ujú. ¿no? Sí, eso lo menciona. También lo mencionas, sí, Yuval Yuval Noah Noah Harari el que tanto comentamos, el libro que tanto comentamos, Sapiens de Yuval Noah Harari, él menciona como hay este contraste entre el tipo de vivienda que habitamos ahora, con habitaciones individuales o individualizadas, o bueno, y que la idea es comunicar el, la individualidad de cada uno y cómo contrasta cómo vivía la gente, por ejemplo, la gente de altas esferas en Europa antes, donde el hijo del rey o el hijo ¿qué más? De alguien Sí, la gente de las cortes y así. correcto, vivían todo el día en comunidad. Sí, compartían cuartos, por ejemplo, todos los jóvenes adolescentes dormían en un solo cuarto y así. Ujú. O sea, usted vivía, si era un joven noble, vivía con otros 16 jóvenes nobles y sus criados. Y bueno, él lo que dice Harari es como o sea, entonces eran como eso permeaba los valores distintos que tenía la gente. En ese momento, ahora uno autodetermina sus propios valores en teoría. Ujú. En cambio, en ese momento los valores ya estaban determinados y tenían que ver con respecto a su círculo social. O sea, Sí, tenía que ver como con respecto a cómo las otras personas te te veían, ¿no? percibían, Ujú. exacto. Ahora, en cambio, ahora hay una tendencia cultural a más sobre la autodeterminación y el valor intrínseco que tiene cada uno, ¿no? Exacto, sí, exacto. Entonces, esta idea de que cada persona es valiosa por sí misma fue ayudando a que se generara, bueno, los conceptos que están en los derechos humanos, junto, por supuesto, la religión cristiana, ¿no? De que uno de sus fundamentos es la igualdad de todas las personas. Ujú, exacto, y esa creencia la heredaron los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, no se puede separar. Sí, no se puede separar la historia de los derechos humanos pensándola como que vino de algún grupo que no fuese cristiano, porque incluso, por ejemplo, algunas de estas declaraciones hablaban de un dios, ¿no? Quizás no especificaban que era un dios cristiano, pero sí que era uno solo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Un En creador, sí. Sí, exacto. Ese es el caso, por ejemplo, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que habla de que las personas fueron creadas, ¿no? Y en algún momento mencionan a Dios. Ujú, la voy a leer. Dale, Sí. por favor. Sí, dice, a ver, que el micrófono me escuche. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que todos son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sí. Y sí, habla de un creador y cómo ese creador nos creó de una manera particular, que es, por ejemplo, con vida, libertad y búsqueda de felicidad, ¿no? Ujú. Y que y todos sido creados de la misma manera, todos somos iguales, con esas mismas características, ¿no? Sí, y si bien ya luego en otros documentos, como en la Declaración Universal, y no se menciona a Dios, porque claro, imagínense meter dentro de una discusión que tienes países de muchas religiones, ¿verdad? Ujú. La discusión de que hay un Dios que da estos derechos, bueno, sería demasiado complicado. Entonces no se menciona a Dios, pero la idea sigue estando allí, que es esta idea del individuo y que cada individuo es valioso por sí mismo, y eso está relacionado con la creencia probablemente del alma, ¿no? O a este hecho diferenciador que nos diferencia de otros seres en el planeta. Ujú. Porque sí, claramente, los derechos humanos, como están puestos ahora,
son derechos a personas, a seres humanos, ¿no? Sí, no a otras especies. No a otras especies, exacto. Entonces, Como que la humanidad tiene algo en especial. sí, como que hay una chispa ahí que diferencia a una persona de un animal, ¿no? Correcto. Y que por esto eso se tiene que proteger. Ujú. Entonces lo que se ha hecho es que, bueno, primero los diferentes países fueron estableciendo como ciertos criterios de qué era lo que el Estado tenía que garantizarle a los individuos que vivían allí, y luego los países se pusieron de acuerdo entre ellos para entre todos crear como una red de garantías, es decir, eso fue lo que pasó a partir de la Declaración Universal o la Declaración Americana de Derechos Humanos. Como los países dicen, bueno, yo quiero que se respeten los derechos humanos no solo en mi país, sino en todos los otros países. Entonces yo, como país, Costa Rica, puedo presionar a otro país si no está cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, ¿no? Probablemente eso puede estar relacionado con que cada país hace sacrificios o sea, cada ente estatal hace sacrificios para garantizar que la gente esté bien o básicamente que se le respeten los derechos. Entonces, si hacen esos sacrificios, ellos esperarían que otros entes estatales de otras latitudes hagan esos mismos sacrificios. O sea, es como, Como para que no haya competencia desleal, dices tú, algo así. de alguna manera me parece que puede tener un origen así, porque o sea, también por el idealismo y la creencia en estos derechos Claro, como es un tales, poco de ¿no? ambos, ¿no? Sí, Porque también por un lado pudiese traer consecuencias, por ejemplo, en el caso justo, de Venezuela, por ejemplo, que Venezuela no respete derechos humanos implica que la gente se está yendo de Venezuela y eso le trae una repercusión claro. a otros países, ¿no? Mm, Pero también, por ejemplo, exacto, que China explote a sus trabajadores implica que los precios de las cosas sean menores y también tiene un costo de una mercado. ventaja Pero muy probablemente, mercantil. si uno quiere ser idealista, la idea es que se respeten los derechos humanos porque todas las personas nacemos con estos derechos, ¿no? Ujú, porque tenemos una dignidad intrínseca. Tenemos una dignidad Sí, intrínseca. de hecho, ahorita yo no estaba seguro qué significaba dignidad, le dije a Pachi y buscamos. Y dignidad significa justamente eso, es el valor intrínseco que tiene un individuo de la especie Homo sapiens, ¿no? Que somos especiales y somos los que tenemos dignidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso ahí se ve el contagio de la religión cristiana. Otra cosa que creo que es importante y que creo que a veces genera confusión es que los derechos humanos, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, estamos hablando de actos, bueno, en este momento, ¿verdad?, que sean cometidos por el Estado, o sea, por los países. O omisiones, ¿no? Por supuesto, sí, Ujú. acciones o omisiones, Ujú. ¿no? Pero es el Estado quien viola los derechos humanos es el o quien, Estado. o quien nos amenaza, ¿no? Es el Estado, sí. Sin embargo, obviamente, el Estado también está obligado a regular dentro de su país para que los individuos no cometan actos que sean como, digamos, equivalentes a violaciones de derechos humanos. O sea, Claro, por ejemplo, ilegalizar el asesinato, ¿no? exactamente, Es exactamente. el estado, esa es la manera del Estado de garantizar que se respete el derecho humano a la vida, ¿no? Perfecto. Ok. Perfecta utilización de palabras. Wow. Ok. Mucho tiempo de escuchar. rezarme con usted, sí. Sí, sí, exacto. Entonces, eso sería como una cosa que a veces es confusa, pero sí, como que los derechos humanos, cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de algo que tiene que hacer los países, el gobierno, Ujú, digamos, ujú. el Estado. Sí, yo uso la palabra Estado, pero es como país, gobierno, todo eso. Cualquier funcionario público. Claro, y por ejemplo, entonces, para pensar un poco más al respecto de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si una compañía transnacional viola derechos humanos de alguna población de sus empleados o por ejemplo, no sigue pautas estatales sobre el medio ambiente, por ejemplo? Ok, bueno, en principio el Estado, donde está esta compañía, tiene que regular esto que está haciendo la compañía y sancionar si habrá que hacerlo, digamos, y las personas que sufrieron alguna afectación, digamos, se tendrá que reparar, la compañía tendrá que pagar Ujú, dinero. Sin embargo, acá una salvedad justo en estos momentos, bueno, desde hace unos años, no es como en el 2019, desde hace unos años hay una tendencia global como para tratar de que las compañías sean más responsables con respecto a derechos humanos, porque muchas veces son compañías gigantes que llegan a países que tienen muy poca institucionalidad, que tienen muy poco poder de control sobre las compañías, ok. y las compañías hacen desastres. Entonces, ha habido como todo un movimiento también dentro de la Organización de Naciones Unidas, a través de resoluciones, digamos, Ujú, similar a como se hizo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, de cómo regular las acciones de las compañías. ujú. Es muy incipiente, o sea, sí se ha avanzado mucho, pero no es que aún no podemos decir que las compañías pueden violar derechos humanos, pero pudiese llegar un momento en que eso pase. Ahorita no. Ok. Algo que también me parece como extraño, o sea, está la ONU, ¿no? ¿Y la ONU qué es? Simplemente una organización entre diferentes países que han optado por unirse, ¿verdad? Sí, Pero ¿y qué hace la ONU, por ejemplo? O sea, ellos, una de las cosas, yo supongo que hacen más cosas que velar por derechos humanos, ¿no? sí.
Pero entonces, ¿qué hacen ellos para, o sea, cómo ellos presionan a los estados para que los estados vigilen los derechos humanos en cada estado? O sea, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, porque yo entiendo que cada estado tiene su sistema judicial, Ujú, jurídico y qué sé yo, las cortes o lo que haya dentro de cada país, que ujú, cada país es diferente, ¿no? ujú. Y bueno, y entonces ese sí mismo sistema es el que autorregula el sistema interno, ¿no? Correcto. Pero entonces hay un problema porque no hay o sea, no hay un gobierno global, No, solo los países. Entonces, exacto. cómo logra las Naciones Unidas o los entes que haya relacionados con derechos humanos Ujú. para coaccionar a los estados a que trabajen en eso? Me parece como que hay un desligue. mm, O sea, siento una inquietud de que no hay una coacción completamente. O sea, siento como que puede haber Ok. Bueno, mucho lo cabo primero, suelto ahí, ¿no? sí, lo que pasa es que, bueno, primero con respecto a tu primera pregunta, sí, la Organización de las Naciones Unidas es una organización donde están representados todos los estados que han querido formar parte de esta organización. En este momento creo que son 193 miembros. Ok. Y que los otros estados consideren estados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Palestina, Ujú. no es un estado parte de Naciones Unidas, ¿no? Ok. Eh, pero digamos, todos los otros estados prácticamente sí son parte Ujú. de Naciones Unidas. Y ellos son los que se ponen de acuerdo en qué es lo que va a hacer las Naciones Unidas, ¿no? Ok. Su objetivo principal es mantener la paz. Y se, O sea, son reglas relacionadas con guerra, ¿no? Con conflicto armado, ¿no? sí, pero se considera que una de las razones por las cuales la paz se perturba son las violaciones de derechos humanos. Ok. ¿Ok? Entonces por eso hay como esa relación. Porque claro, acordémonos de que fue creada en 1945, justo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Ujú. y ya se había creado una organización internacional antes que se llama la Liga de las Naciones, se creó antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, y que claramente el objetivo era el mismo y no se había logrado. Ok. Uno de los grandes problemas es que Estados Unidos no había formado parte de esa organización. Ok. Entonces, bueno, falló. Y en cambio, con las Naciones Unidas, y por supuesto han habido guerras desde el 48, pero no hemos tenido ninguna otra guerra mundial, ¿no? Ujú. Se ha logrado, más o menos, con algunas fallas, por supuesto, canalizar los conflictos a través de allí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que antes, Bueno, no es como que no ha habido conflictos por armados. supuesto, no ha sido exitosa en todo, absolutamente no, pero sí ha tenido éxito, ¿ok? O sea, sí se considera que las Naciones Unidas han tenido consecuencia en cuanto a conflictos armados internacionales. Así es. Sí, sí, Por ejemplo, sí. ¿tuvieron alguna repercusión en la Guerra Fría, por ejemplo? Y por Sí, que se supuesto. sepa, sí. O sea, claro, digamos, durante la guerra, ok, bueno, es que ya nos estamos desviando del Sí, sí, tema. es un poco, perdón por la tangente ahí. Ok, por ejemplo, en la guerra de las Coreas, Ajá. Ok, bueno, es que te voy a tener que retroceder un poquito. Una de las maneras que Naciones Unidas, cuando se creó en el 48, decidió para canalizar, digamos, mantener la paz, es crear un órgano específico que se llama el Consejo de Seguridad, que es un órgano donde hay solo 15 estados. De hecho, al principio eran menos, no recuerdo cuántos, pero actualmente son 15. Hay 5 de estos estados que siempre están, que son los que ganaron la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, China, Inglaterra, Inglaterra, Rusia. Rusia y Bueno, Francia. Rusia ahora, antes de la Unión Soviética. Muy bien, exacto. Estos 5 estados no solo siempre están allí, sino que además tienen una cosa que se llama el poder del veto. Eso significa que si ellos votan en contra de una resolución, la resolución no pasa. Una resolución de las Naciones Unidas, de cualquier Del tipo, Consejo de Seguridad. del Consejo de Solo Seguridad, el que Consejo de tiene que ver Seguridad. con esta cosa de conflictos armados. ¿No? Exacto, entonces por eso es que, porque el Consejo de Seguridad tiene el poder de mandar, de activar el uso de la fuerza, digamos. Okay, O sea, una de las cosas que hace Naciones Unidas es o sea, prohibir la utilización de la fuerza. Ok, como permitir, como bueno, en este caso... Tenemos que ir, tenemos que atacar a tal país. ¿Quiénes? ¿Los del Consejo de Seguridad o cualquier otro país? ¿Pueden permitir a Se cualquier basa país? en coaliciones y se hace una coalición y normalmente se canaliza. Hay una cosa que se llaman los cascos azules, digamos. Hay que fuerzas de mantenimiento de la paz que pueden ir a mantener una situación o la otra que ya puede utilizar la fuerza y se canaliza a través de Naciones Unidas. Ujú. Y se hace solo con autorización del Consejo de Seguridad. Pero Entonces, ¿y eso ha sucedido? sí ha sucedido, claro. Ok, Sí ha qué sucedido. raro. Lo que pasa es que es muy complicado porque, claro, justo después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió la Guerra Fría y a pesar de que ya todavía no estamos en la Guerra Fría, es muy difícil que Estados Unidos y ahora Rusia, antes Reino Unido, perdón, Unión Soviética, se pongan de acuerdo en algo.
¿no? Entonces muchas veces, ese es el problema, que muchas veces se tranca el actuar de Naciones Unidas porque alguno de los dos no está de acuerdo Pero y eso, puede pero, votar. sí, pero eso me parece como buena idea, como para que eso Ajá, como pero que entonces calma las cosas un poco, lo que ha ¿no? pasado es que muchas veces Naciones Unidas no ha No actuado actúa, pero porque mira, alguien veta. a veces, bueno, no sé, me suena como buena idea, Exacto, es que ese es el problema, y por eso que justo, suena como algo prudente de hacer, ¿no? ajá, y eso justo se relaciona con tu pregunta anterior, que es que es cierto, en derecho internacional, digamos, en el derecho que regula los estados, no hay una policía que pueda ir y obligar a los otros estados. Pero es por eso, por cautela, porque es que si imagínate que hubiera una policía, ¿cómo funciona? ¿Quién la maneja? No, es muy peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un estado hace algo contrario al derecho internacional o a los derechos humanos, lo que hay es presión política, ¿no? Sí, como que todo el mundo hace mala cara. Hace mala cara, pero también puede hacer más cosas. O sea, puede hacer mala cara, puede sacar, puede tener repercusiones económicas de alguna manera. Sí, reinvertir en otra parte, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Entonces, claro, ahí se pone complicado porque hay veces que entonces la gente de un país está mal y se pone peor porque entonces la economía se afecta porque hay sanciones, por ejemplo, entonces la persona sufre más, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero muchas veces la presión política sí logra cosas, ¿no? Supongo que ha logrado cosas, sí. Por supuesto, sí. Sí, no solo en Naciones Unidas, también en organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos, donde se hizo la Declaración Americana que mencionaba yo al principio. Ah, ok. Sí. Entonces los estados a través de presiones, por supuesto hay épocas que funcionan mejor o dependiendo de cómo está la creencia de los países en el sistema, ¿no? Hay veces que la creencia o la credibilidad. Ambas. Okay. Digamos, porque por un lado está la credibilidad del sistema y por otro lado es que los países, los gobernantes de turno, consideren que Naciones Unidas es maligna, por ejemplo, y entonces no creen en lo que dice Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Eso claro, porque puede es un estar ente globalizador, externo. Puede estar relacionado con la credibilidad o no. Uh-huh. No puede que Naciones Unidas haya hecho todo bien y simplemente este gobernante le conviene en ese momento decir que Naciones Unidas nada que ver. Y entonces, por tanto, si otro país vecino está haciendo algo mal, muy probablemente este país no va a decir nada, ¿no? Entonces, sí. Entonces, así es como más o menos se logra la situación. Bueno, además, por supuesto, hay organismos judiciales, cortes. No, hay cortes donde se puede... Internacionales, pues. Internacionales, exacto. Además de las judiciales que tú mencionabas, las nacionales, están las internacionales que pueden ser un Estado que demanda a otro Estado por violaciones de derechos humanos, eso que puede ocurrir, o también individuos que demandan al Estado, ¿no? Entonces así es como más o menos se va tratando de cumplir, bueno, hay miles de mecanismos, pero estos como algunos, ¿no? Los más macro, muchos mecanismos de presión, etcétera, supervisión, así es como más o menos se trata de cumplir, que con los países cumplan con los derechos humanos. Ningún país cumple con todos los derechos humanos, por supuesto. Sí, o sea, ¿y qué tan ideal es ese sistema? Como para tener una idea, o sea, ¿hay alguna manera de medir el impacto de ese sistema sobre la vida real, digamos? ¿Cuánta violación de derechos humanos existe? Pero es que es muy difícil de medir, o sea, ¿cómo mides tú? Digamos, uno tendría que comparar en nuestra sociedad actual, si existieran o no los derechos humanos, ¿cómo sería? O sea, lo que yo creo es que es no solo los derechos humanos, sino los sistemas internacionales al respecto. Claro, es que en principio el sistema internacional no tendría ni por qué meterse. Solo que todo se debería resolver en los sistemas nacionales. En los sistemas internacionales. Es cuando el sistema nacional falla que el internacional se puede activar, ¿no? Sí, digamos, yo creo que los derechos humanos nos ha permitido... volviendo a jalar y cooperar, efectivamente, ¿no? Que como grupos grandes de personas que vivimos en comunidad nos permite tratarnos de una manera de que no nos estemos matando los unos a los otros, ¿no? Y ha cambiado la concepción de qué es lo importante en cada persona. Él menciona un ejemplo de que antes era común que cuando una persona asesinaba a otra, entonces se le colgaba en el medio de la plaza y la gente iba a ver y así era como se hacía justicia, ¿no? Que todos vieran lo que pasaba cuando alguien asesinaba a otro. Ahora la idea es completamente otra, ¿no? Ahora la idea es completamente basada otra. En la dignidad humana, ¿no? Basada en la dignidad es más, yo no voy a caer a lo bajo que tú caíste cuando asesinaste a una persona. Sino se le va a hacer un juicio justo. Se le va a hacer un juicio justo y se va a la pena que se nos ha ocurrido al momento, que es la más acorde a derechos humanos, digamos, es encarcelar a la persona. Limitarle la libertad. Limitarle la libertad de tránsito.
De tránsito. prácticamente. Sí. O sea, de libertad personal sí, pero sí. Porque no le quitan la libertad de pensar, ni la libertad Se de... ponen un montón de tráfico, alrededor un montón de presas, y Exacto. le limitan la libertad de tránsito. Sí, No, o sea, no bueno, puede ir. no es tránsito solamente, pero digo, o sea, es como la libertad personal, pero que se refiere a eso, como... Porque claramente libertad personal, si uno lo escucha así, parece un término mucho más amplio, que Sí. te van a quitar la libertad de lo que estás pensando prácticamente, no de pensamiento, y no, por supuesto que eso es imposible. Ujú. Si se limita, digamos, se encierra a una persona en un Solo centro de una detención. hora de internet al día. Exacto, bueno, hay, sí, se limita las comunicaciones, ¿no? Sí. Se limita No me los están ayudando. la utilización Les están haciendo un favor. sí, dependerá ya de las reglas específicas Sí. del internet, qué sé yo. Estas cosas son Sí, más complejas de lo que parecen. Bueno, sí, exacto. pues sí. Sí, entonces, una cosa porque a mí cuando yo leí este libro Sapiens, yo lo iba leyendo, ¿no? Y, que el dinero es una ficción, como hablamos, yo te digo, sí, muy bien, Yuval. Y luego dice Yuval, el capitalismo es una ficción, una religión. Bueno, Sí, sí. muy bien, muy bien. Y luego dijo Yuval, los derechos humanos son una ficción. Y yo, ¿qué? Claro. ¿No? Tuvo una reacción, un Sí, impulso. ¿no? Y me impresionó mucho cuando leí eso. Y luego entonces continué leyendo y entendí lo que plantea Yuval. O sea, Yuval lo que dice es que el pensamiento de que, digamos, por un lado, olvidémonos de los derechos humanos que hablan de Dios. Hablemos de los más recientes, ¿no? Dice, todas las personas nacen libres e iguales. Y eso es mentira. Ujú. Digamos, ¿cómo es mentira? O sea, una persona no es igual a otra. No, Más bien cada una de las personas son diferentes entre sí. Exacto. Y igual lo que hace, él lo hace con esta sección de la Declaración de Independencia Sí, de la Estados parte que Unidos, leyó Josué. que leímos hace un rato, sí. Él estudia cada una de las palabras, de la selección de palabras que se hizo en esa Declaración de Independencia, para ejemplificar cómo todas esas palabras están, bueno, con alguna intención detrás sí, exacto, con alguna visión, ¿no? Están haciendo referencia sobre todo a lo que él llama realidades intersubjetivas, Ujú. que ya comentamos hace una semana con la realidad intersubjetiva del dinero, que es como mucho más obvia de ver, o bueno, más o menos, porque uno puede estar muy familiarizado con el dinero y le puede costar dar un paso atrás y notar que es una realidad intersubjetiva. O sea, Pero una bueno, ficción en la que todos creemos. correcto. Sí, incluso Harari se da la tarea de explicarle a uno qué es una realidad objetiva, qué es Ujú. una realidad subjetiva y qué sería la tercera categoría, una realidad intersubjetiva. Una objetiva es como, él da el ejemplo, por ejemplo, de Marie Curie, que ella objetivamente fue radiada por sus experimentos sobre el radio y no sé cuáles otros materiales radiactivos ella trabajó. Ella no creía que esos elementos eran dañinos. Sin embargo, su creencia subjetiva sobre esas sustancias no afectó la realidad objetiva de que esas sustancias terminaron matándola, ¿no? Exacto. Eh, bueno, entonces la realidad subjetiva es cosas que tienen que ver con la perspectiva de cada uno y que cosas que uno piensa y Ujú. cosas que no piensa, o sea, la opinión y las creencias individuales. Pero las creencias individuales mías, por ejemplo, no afectan el curso de la historia o no afectan qué pasa a nivel global o a nivel nacional, porque son simplemente creencias mías y no tienen por qué afectar, o sea, no tienen suficiente impacto o poder. Lo que sí tiene un impacto o poder enorme son las realidades intersubjetivas en las que todos creemos, como estas, como el dinero o los derechos humanos. El hecho de que haya muchas personas que creen en estas cosas es lo que genera el impacto bueno, Y el beneficio. el beneficio, exacto. Sí, exacto, porque, digamos, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Dice que son inalienables e intrínsecos al ser humano, ¿verdad? Intrínsecos, o sea, porque un ser humano, o sea, la idea es como eso, como un ser humano tiene como yo no sé cuá, Ujú. que lo hace diferente y que por eso tiene un valor y que nace con estos derechos, digamos, y inalienables en el sentido de que nadie puede renunciarlos, tú siempre los tienes. Ujú. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar, o sea, esto es simplemente una creencia que tenemos nosotros, Ujú. ¿no? Que compartimos Y que todos. compartimos.
no significa, por supuesto, que sea negativa. O sea, el hecho de que sea una ficción jamás no implica intrínsecamente que sea maligna o negativa. Simplemente es una creencia que nos ha ayudado a cooperar entre todos y a que no nos matamos. Y que nos ayuda porque no necesitamos, o sea, lo explicamos así, como estos son los derechos humanos que tienes tú por haber nacido ser humano, digamos, y no hace falta que cada persona vaya por un ejercicio de analizar qué es lo moralmente aceptable o no. Entonces como que nos brincamos un paso, ¿no? No necesitamos que cada persona haga un examen de qué es lo que sería moralmente aceptable, si sería torturar o no, etcétera, sino que le decimos, estos son los derechos que tú tienes y que tienes cualquier persona que nazca. Y por eso es que funciona el sistema. Exacto. Eso es lo que lo hace eficiente, o lo que hace efectivo, sí. Que la gente lo cree. Y si no lo creyéramos, entonces sería muy dificultoso estar convenciendo o argumentando cada uno de los pasos para actuar de una manera socialmente constructiva, ¿no? Y sí, exacto. Sí, lo que es curioso, digamos, es eso, que cuando hablamos de derechos humanos, normalmente como que decimos todos estos conceptos y nadie se cuestiona como, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace que las personas nazcan iguales? Si realmente un minuto en la vida uno interactuando con otra persona te das cuenta que somos diferentes. Es muy loco porque ahorita incluso ahorita que lo estábamos comentando, que yo le estaba haciendo preguntas sobre los sistemas de derechos humanos y sobre los derechos humanos, y bueno, y también conociendo el contexto de cómo Harari comenta estas cosas, de ahí sentí como, o sea, lo que pasa es con las realidades intersubjetivas como los derechos humanos, es que tienen tanto impacto que en el cerebro, o al menos en la interpretación que uno tiene, yo en ese momento lo noté un poquito, para uno es como si fueran realidades subjetivas. ¿Subjetivas o objetivas? Objetivas. Objetivas, por supuesto. Se sienten por completo como que si fuera verdad. Claro, es igual que el dinero. Es son tan efectivas como la radiactividad. Porque, sí. me explico, tienen consecuencias reales y tienen consecuencias sobre todas las personas y todos nos movemos. O sea, lo que pasa es que como somos una civilización tan cohesionada, todos como que vivimos de la misma, como que vivimos juntos de alguna manera y las creencias de todos los demás nos afectan. O sea, de nada afectaría, por ejemplo, que yo dejara de creer en los derechos humanos yo solo. Porque todos los demás van a seguir creyendo en eso y existen las instituciones que se basan en esas creencias. Sí, si cometes un crimen te van a meter preso. Correcto. Es una realidad subjetiva que se convierte en objetiva al final por culpa de toda la sociedad, de toda la sociedad, no, de toda la sociedad, o sea, de que cada uno, de que es una realidad intersubjetiva. Sí. Y uno no se detiene a pensar en que es una realidad inventada o creada, sino que se siente por completo objetiva todo el tiempo. Sí. Y ese es el truco, ¿no? Ese es el truco y ese es lo que nos atrae el beneficio. Sin embargo, hay una cosa que a mí me preocupa, que yo estaba leyendo un libro que se llama Liberación Animal de Peter Singer, que es sobre los derechos de los animales, ¿no? Y la primera parte... Que no tienen, porque no tienen dignidad. Exacto. Entonces, la primera parte es todo un capítulo sobre la igualdad y es espectacular. Yo nunca había leído algo así. Ya la leí hace tiempo, pero... no lo tengo tan fresco. No lo tengo tan fresco, sin embargo, la idea que él plantea es que el problema con asumir la igualdad entre las personas... De la misma especie, sí. De la misma especie, es que el argumento se nos cae cuando nos damos cuenta de alguna diferencia, ¿no? Porque claro, es una ficción, estamos diciendo que todas las personas nacen iguales. Entonces él menciona que actualmente los argumentos que se hablan en contra de los derechos de los animales son muy similares a los argumentos que se decían cuando las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, ¿no? Por ejemplo, entonces, qué sé yo, argumentos tipo no tienen la misma inteligencia. Ok. Entonces él dice, bueno, pero es que, por ejemplo... Por eso es que, bueno, lo que pasa, ok. ¿No? Entonces él dice, bueno, pero es que si aceptamos que lo que hace que algo, un ser tenga derechos, es la inteligencia, entonces ¿cómo justificamos que un bebé tenga derechos? ¿No? ¿O cómo justificamos que una persona con síndrome de Down tenga derechos? Sí, no es la inteligencia. No es la inteligencia, no. Exacto. Entonces así él va planteando cada uno, o varios ejemplos, digamos, y entonces lo que él termina argumentando es que lo que debe dar derechos es la capacidad, por un lado, la capacidad de sufrir, ¿no? De sentir dolor, y por otro lado,
la posibilidad, no recuerdo las palabras exactas, pero es algo así como la posibilidad de sentir felicidad, de comunicar, de etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí estamos hablando de derechos animales, pero él plantea Sí. como de que si estamos hablando de situaciones de sufrimiento, todos los seres que pueden sufrir tienen que ser considerados iguales. Muy curioso. Y ya cuando está hablando de otro tipo de situaciones, sí se pudiera dar alguna preponderancia a seres humanos, digamos que tienen algunas capacidades de relación, etcétera, diferentes a las personas, pero no es que siempre las personas van a estar por encima de los animales, porque los animales también tienen la capacidad de sufrir y en eso somos todos iguales. Entonces esto me trajo esta idea, ¿no? Como que esta simplificación que hacemos a través de la ficción de los derechos humanos, de decir todos nacemos iguales, entonces nos meten problemas a veces, ¿no? O sea, la típica discusión entre hombres y mujeres. Entonces se dice, no, las mujeres y los hombres son iguales. Y no son iguales. Biológicamente no son iguales. Pero claro, eso no significa que deban tener los mismos derechos, Ujú. ¿no? Ahí lo que falla es el origen de la dignidad, ¿no? Exacto. El origen del valor intrínseco del individuo. Sí, Que, bueno, antes era el alguna alma, cosa sí. y después cambió y ha ido evolucionando. Parece muy curioso este libro Liberación Animal de Peter Singer, que es como un clásico del veganismo, del vegetarianismo. De hecho, es como de esas cosas como de origen histórico, es un libro Ujú. viejo de los Sí, el 70. 76. Y me parece muy curioso porque, bueno, ese libro además nunca habla sobre otras razones para justificar el vegetarianismo o No. así. No habla sobre medio ambiente o sobre salud o ninguna otra cosa, que no sé cuáles son las otras. No habla, solo habla sobre la dignidad de los animales, básicamente, ¿no? Ujú. Y es muy curioso porque lo que está haciendo es parándose sobre la misma tradición de la dignidad humana, que es lo que comenta Harari. Pero no, O sea, ¿por qué? O bueno, sea, es que tú estás diciendo que, es lo que está proponiendo, simplemente hay que ampliar el círculo de dignidad, ¿no? Hay que incluir a más, o sea, si la dignidad es solo por ser parte de la especie humana, entonces lo que propone es, bueno, puede haber alguna otra cosa que en realidad sea no, lo que da dignidad y no ser de una especie en particular. Por eso él dice lo del sufrimiento y la capacidad de obtener felicidad o de qué sé yo, o lo que sea que él plantee. Él simplemente está ampliando ese círculo. claro, es que no, hubo una cosa ahí que dijiste que me confundió, como que Ah, ok. mencionaste de que se estaba basando en este mismo concepto de dignidad y yo, No conscientemente se está basando. Él no es consciente, pero él sí está, él sí es una ampliación de esta misma tradición. pero es que no No estoy, explícitamente. no, claramente no explícitamente, pero además no sé si es así como tú planteas, porque él más bien en lo que se basa es en el sufrimiento, ¿no? En la Sí, en algo capacidad. más biológico, algo Es más. súper biológico, ¿no? Ujú. Cambio de dignidad parece algo como dado como por una varita mágica, ¿no? Como Pues dado por Dios, ¿no? Sí, bueno, exacto, pero ya que sacamos a Dios Ujú. de la discusión, entonces no se queda claro por qué. Entonces, más bien yo siento que a través de su argumentación de los derechos de los animales, más bien explica también por qué las personas tenemos derechos, ¿no? Y es por nuestra posibilidad de sufrir y nuestra posibilidad de sentir, bueno, felicidad o placer, más bien. Placer sería, ¿no? Sí, probablemente, eso es lo que dice Harari, sí. Porque la felicidad no hemos logrado como medirla en algo, en cambio el placer sí. Entonces, por ejemplo, para que... O sea, como lo que pasa es que Harari se toma la libertad de tomar esta línea de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y coge cada uno de las escogencias de palabras y la cambia a términos objetivos. O sea, es un ejercicio de hasta se siente extraño. Se siente rarísimo. Entonces vean cómo termina lo que leyó Josué. Dice, sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres han evolucionado, o sea, no han sido creados, sino evolucionado de manera diferente. En vez de creados iguales. Sí. Sí. Que han nacido con ciertas características mutables. Han nacido en vez de fueron creados. Ciertas características, en vez de características, ¿qué es? Derechos inalienables. Derechos inalienables, características mutables, o sea, cosas, exacto. Sí. Es completamente, o sea, lo que está tratando es de describir lo mismo con realidad objetiva, con realidad objetivas, biológica, correcto, específicamente. Sí. Que entre estas están la vida y la búsqueda de placer. Porque la Declaración de Independencia dice la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, claro, y la felicidad es un concepto mucho más abstracto, mucho más subjetivo, ¿verdad? Sí, en cambio, es claramente que los seres vivos, una de las cosas que busca es placer, ¿no? Evadir sufrimiento y buscar placer. Sí, esos son los instintos. Y reproducirse. Correcto.
Bueno, pero se reproducen porque les da placer. Bueno, al menos, No. al menos en, Ajá. al menos en los seres humanos, no Sí, sé, exacto. no sé los demás. Sí, bueno, supuestamente no. Sí, No sé, sí, no se sí. sabe eso, probablemente hay Eh, algún campo ahí. Pero entonces, a mí lo que me parece interesante es, de esta discusión, digamos, es pasar un paso más allá, ¿no? Es aceptar que los derechos humanos son una ficción y entender por qué igual son importantes, ¿no? Todo el Ujú. beneficio que nos da creer en esta ficción. Ahora tengo la disyuntiva, bueno, yo a lo mejor no ha quedado evidente, pero yo trabajo en derechos humanos y muchas veces tengo que dar charlas y así. Nunca he hablado de esto en una charla, pero me da la disyuntiva, ¿no? ¿De qué pasaría? Porque uno enseña como los derechos humanos son inalienables, Le intrínsecos, rompe la ilusión. y romper la ilusión, si sirve o no. Creo que se puede servir para unas personas y para otras personas no, probablemente, ¿no? Ujú. Quizás para alguien que ya ha pensado más al respecto puede ser como un tema interesante y quizás para otras personas que nunca ha pensado al respecto puede ser muy chocante. Claro, pero lo que pasa es que es confuso porque parte de lo que da el efecto es creer que es verdad. Por Y eso supuesto. es lo que es más convincente. Sí, y de hecho, por ejemplo, hay discusiones de que los derechos humanos son demasiado occidentales, por ejemplo. Entonces hay discusiones de si se deberían interpretar diferente, por ejemplo, en comunidades que tienen reglas diferentes o Sí, como creencias con diferentes. creencias más comunitarias o Por algo así. ejemplo, sí, o que siguen creyendo, qué sé yo, en el castigo físico para ciertas cosas, Mm. o en que son los hombres los que pueden hacer una cosa y no las mujeres. Entonces, claro, desde un punto de vista mío y de persona que cree en los derechos humanos, uno dice, no, no puede ser. No, exacto, porque todos somos iguales. Exacto, Y todos somos igual de dignos y ya, listo. Y exacto. todos somos libres y tenemos libre albedrío. Y lo somos porque somos humanos, no porque somos personas que nacieron en el occidente. Correcto. Entonces, claro, ahí se generan discusiones interesantes porque entonces una vez que yo admito que es una ficción, ¿qué pasa con ese tema? Entonces yo digo, entonces ellos también van a poder aceptar esto. Pero mi corazoncito que defienda que esto es verdad, a pesar de que es una ficción, Ujú. digo, no, no puede ser. Igual tiene que aplicársele, ¿no? Yo creo, obviamente, O sea, lo no. que sigue es algo más, es algo adicional. Ujú. No es exactamente derechos humanos como tales. Si se hace un desarrollo de ese tipo en algún momento, sería ¿Cómo de qué tipo? Como un desarrollo, es que no, ¿de qué estás hablando exactamente? un desarrollo organizacional a gran escala, donde no sean derechos humanos inalienables, sino Ah, otra cosa, por ejemplo, como usted dice, la capacidad de sufrir o de sentir ah, placer. ya, Eso claro. sería un desarrollo completamente, o sea, sería otra cosa, no tendría, no se basaría en esta misma Claro, tradición, y sería como, pudiera ser incluso mejor, porque eh, no, o sea, no estamos partiendo de algo tan sería más preciso, pero exacto. también tiene sus riesgos, me parece a mí, porque vamos a describir la vida humana como una colección de placeres y sufrimientos, y es la manera en que veremos, bueno, la vida De de cualquier cualquier ser. individuo depende incluso de otras especies, describirlos a punta de sufrimiento y placer, y eso es todo lo que le sucede a uno. Y, No, o no, por sea, o supuesto sea, que no. suena limitante también. Claro, exacto, sí. O sea, igual hay muchas cosas de derechos humanos, qué sé yo, cuando se regula la libertad de expresión, la libertad de que, o el derecho a que tengas un juicio justo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Que no está tan claro que no lo veo tan claro como en sufrimiento o placer. Bueno, pero es que lo que pasa es que son cosas que están, o sea, la intención de esas cosas, por ejemplo, la libertad de expresión, Ujú. simplemente supone que si hay suficiente libertad de expresión, se optimiza la dignidad humana a largo plazo, o mejor dicho, la cantidad de placer Ujú. versus la cantidad de Sí, sufrimiento, ¿no? Eso es como lo que... sí, exacto. Uno pudiera terminar Esa es metiendo todo allí al final. esa es la intención, ¿no? Que Claro, se, sí, 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 pero exacto. La cosa es, bueno, ¿cómo? Sí, no, no sé. Eso, sí, no. exacto. Entonces, bueno, estas son unas ideas como complicadas, pero muy interesantes, sobre todo cuando uno ya como, ok, ya aceptamos los derechos humanos, ya creemos en ellos, entonces ir pensando en las consecuencias que tiene considerar esta chispa que tienen los humanos y que no tienen otros seres, ¿no? Ujú, Y a qué se debe esta chispa. Si decimos, bueno, ok, viene del cristianismo, pero incluso personas que no son creyentes siguen creyendo que esta chispa existe, ¿no? ujú. Eh, Pues porque sí, tiene Está que ver con metido que es en una la sociedad. institución, exacto, Sí, como que claro. está posicionada y es conveniente de Sí. alguna manera para todos, sí. Sí, sin duda en otro episodio tendremos que hablar de más a fondo de los derechos de los animales, me parece bien interesante. Ujú. Pero bueno, creía importante traerlo a colación hoy porque Tiene una cierta tiene relación, o sea, es una una de las relación. limitaciones de los derechos humanos necesariamente. Por supuesto, sí. Sí. Sí.
Entonces, bueno, yo creo que con eso hicimos algún... O sea, ahí los enredamos un poco. Ahí. Hasta yo me enredé completamente, digamos. Bueno, esperemos que hayan disfrutado el enredo y que por lo menos les resulte estimulante. La idea no es tampoco como tener una conclusión clara, sino pues, nada más explorar el tema un poquito y las dudas también son igual de válidas, ¿no? Sí, quizás la única conclusión que yo quisiera dejar es que sea ficción o no importa si creen o no. O sea, a pesar de que yo creo que sí entiendo que es una ficción, eso no implica que no crea que sean beneficiosos. Creo que son absolutamente beneficiosos. Para que no se perciba como que estamos hablando en contra de los derechos humanos. No. Por favor, respeten mis derechos humanos. Sí. Sobre todo los míos son reales. No me maten. No me respeten nada. Bueno, muchas gracias por escuchar. Recuerden que el episodio siempre nos pueden escuchar, bueno, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. También nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Y tenemos la página web lamembrana.com donde también nos pueden escuchar si no tienen alguna selección de programa donde escuchar podcasts. Y muchas gracias a todos los que nos han dejado reviews en Apple Podcasts. Por favor, si no lo ha hecho todavía, este es un excelente momento de hacerlo. Vaya al podcast en Apple, abra la app de Apple Podcast y baje y déjenos un nuevo review. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.